En Visión de Fe, estamos de luto. El lunes 3 de febrero del año en curso falleció Vladimiro Vázquez, pastor general, y mi padre. Queremos dar testimonio de ello por segunda semana, debido a que estamos tan agradecidos con Dios por el privilegio de haberlo tenido como padre y pastor, pero a la misma vez honrar su memoria, su legado y testificar que nos hemos visto tan beneficiados por su paso en esta tierra, en primer lugar como padre, pero en segundo lugar como pastor y maestro, ya que parado sobre sus hombros y sobre el desarrollo del estudio que a lo largo de los años hizo de la escritura, hoy podemos dar este testimonio y enseñar desde esta plataforma. Gracias por orar por nosotros. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a esta porción. Vamos ya más o menos a mitad del segundo libro de la Biblia en este cuarto año y me alegra tanto porque la intención ha sido hacer un recorrido verso a verso en cada uno de estos primeros cinco de la Biblia distribuidos en porciones, porque la idea es crear un manual de discipulado para todos aquellos creyentes que llegan por medio de Jesús, tal y como fue descrito y enseñado por los apóstoles en Hechos capítulo 15. Hoy nos toca la porción de intro, es una porción muy especial porque es la porción que recoge la entrega de la ley de la Torah del Señor, y la palabra Itro es un nombre propio, quiere decir Jetro, que era el suegro de Moisés, y que se le han dedicado estos capítulos partiendo del 18:1 hasta el 20:23. Y bueno, hoy queremos tratar el tema acerca del pueblo escogido, pero siempre nos gusta en primer lugar llevar la lectura verso a verso y en segundo lugar, pues empezar con una explicación en la cual dice así con respecto al año pasado. Y es que veíamos ahí todo dando un consejo a Moisés luego de su conversión y cómo esto le permitió a Moisés empezar a hacer una gestión distinta del pueblo, pero que ésta a su vez se lanza hasta el libro de Hechos en el capítulo 6, época en la cual los apóstoles tienen que hacer una gestión nuevamente de problemas y se toman de esta enseñanza de Itro para llevar a cabo esa gestión. Veíamos entonces que el líder principal de una organización creyente, de una iglesia, nunca debe de renunciar a la enseñanza o a los principios éticos o incluso a la legalidad de la Torá para aplicar justicia dentro de su congregación, pero que todo lo demás puede ser delegado por hombres que puedan impartir ecuánimemente la justicia como Dios. Vamos ahora a retomar la lectura desde el versículo 25, que era lo que leíamos el año pasado, y dice así: escogió Moisés hombres capaces. Capaces es la palabra que esta versión que estoy usando ha dejado como traducción. Y luego cuando yo quiera expandir un poquito o corregir, te invito en primer lugar a tomar nota, pero en segundo lugar a conectar que habrá una diagonal para explicar qué quiere decir esta palabra. Literalmente dice hombres de fuerza de entre todo Israel, y los constituyó cabezas sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100 y de eh, 50 y de 10. Lo que queda claro es que Moisés, en primer lugar, eh, se hará cargo de la Torah del Señor. Es decir, debe haber siempre un hombre, una persona dedicado al estudio. Este es el punto de partida, como lo mencionábamos, de cualquier congregación. Pero luego debe de tener personas a quienes les pueda dar autoridad y en quienes pueda delegar la impartición de la justicia, o la impartición, voy a decir, de cómo solucionamos problemas dentro de los clientes. Creo que esa es una mejor medida para hablar lo que la palabra justicia significa acá. Y es que a veces hay que ayudar a los hermanos a llevarse, a los matrimonios a llevarse. Y bueno, debe de haber personas que puedan llevar este peso sobre ellos. ¿Cómo deben de ser esas personas? Aquí es donde entra la palabra
de fuerza y para que no se piense que son los más fuertes. Por eso es que la Biblia, esta que estoy leyendo, que es la Reina Valera 2015 actualizada, puso capaces, ¿verdad? Sin embargo, la palabra que se usa acá es la palabra hábil, que en otros lugares, como por ejemplo en Proverbios 31:10, han traducido como una persona, una mujer virtuosa. Sin embargo, la palabra hábil tiene que ver con ejército. Es una mujer de ejército o hombres de ejército, por eso es que se coloca fuertes y que lo que tienen, deben de tener como requisito para acá, es tener una inteligencia emocional y un conocimiento de Dios para impartir consejo para que las personas se lleven bien, basados en lo que está escrito. Y esto es muy importante porque no es basado en su propia inteligencia, por eso es que no, la capacidad tiene que verse desde la escritura como un conocimiento dado de Dios, porque el pozo del cual nosotros tomamos para vertir el agua de la impartición de, de justicia, tiene que ser la escritura, no puede ser la sabiduría humana, no puede ser lo que los tribunales humanos digan solamente, debe de ser como la escritura lo menciona y esta es la función de estas personas. Y entonces explica cuáles son sus tareas. Verso 26 dice, ellos juzgaban, y nuevamente yo le corrigí aquí lo que la palabra quiere decir, defendían el debido proceso. Todo eso es lo que quiere decir juzgaban, defender el debido proceso hacia el pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los llevaban a Moisés, pero ellos se hacían cargo de todos los asuntos menores. Y para expandir un poquito, la palabra shafat es la palabra que también da nombre al que sería el séptimo libro de la Biblia, el libro que hemos conocido como Jueces. Pero cuando usted ve el desempeño de estas personas, ellos defendían al pueblo. Shafat es defender. ¿Y defender qué cosa? Defender lo correcto. Por eso he traducido defender el debido proceso. Entonces, ellos se encargaban de defender el debido proceso bíblico en medio de las relaciones humanas. Estos eran los asuntos menores, pero mientras que los asuntos de cómo vamos a buscar a Dios, de adoración, de perdón de pecados, ese tipo de cosas, ellos los llevaban a Moisés. Versículo 27. Dice, envió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Este verso hay que entenderlo dentro de su contexto, porque en la porción esta nosotros vemos a Jetro muy participativo y luego un año después a la hora de tomar vuelo de donde están y deambular por el desierto el tiempo que lo iban a hacer, él pide que ellos vayan con él y una vez más Josué les pide a los descendientes de él que los acompañen. Lo que podemos entender es que su suegro regresa su tierra, monta un testimonio y suponemos que es allí, por el testimonio que él da desde Midian a otros pueblos, que gente como Jericó, 40 años después, sabrían los milagros de Dios y todos los pueblos de alrededor. Pero esto no hace más que enseñarte que la Torah del Señor no tiene una cronología, no necesita una cronología, más bien te va enseñando por medio de temas. Y este hombre pues tenía el testimonio de Dios para explicarlo a otros y cuando vuelve a aparecer nuevamente dentro del pueblo de Israel es o porque ha regresado o porque todavía no se había ido y la escritura no considera eso como algo importante. Vamos a pasar al capítulo 19 entonces y este es un punto de inflexión que es en lo que queremos basar nuestro tema de el pueblo escogido, entre comillas, y a ver usted por qué. Porque en primer lugar, y lo adelanto, esa no es una buena traducción. La Biblia nunca habló de un pueblo escogido y hoy vamos a ver qué es lo que dice. Hacemos el desarrollo. En el tercer mes, dice la Biblia, versículo 1 del capítulo 19, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Eso quiere decir que en el primer día del tercer mes, es decir, 2 meses y medio después de haber salido, ellos que habían salido, recordará usted, el 15 del primer mes, cuando se da
el toque a los primogénitos en Egipto, ellos salen a medio mes y han estado deambulando y han visto muchos milagros y la provisión de Dios de muchas formas, pero ahora están llegando a un lugar en donde Dios le había hablado a Moisés tiempo antes de que la prueba de que él lo había enviado es que allí en ese momento Dios se iba a revelar. Ellos adorarían, dice, en ese monte. Y esto, aunque no es nuestro tema, nos hace entender que la adoración tiene que ver con conectar los requerimientos de Dios para nosotros y cumplirlos en nuestra vida muchísimo más que con música. Se puede cantar, se puede exaltar las maravillas del Señor, pero para adorar nosotros debemos de llevar una vida de rendición. Versículo 2 dice que partieron narrar, de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Israel acampó allí en el desierto frente al monte, o decir, o la montaña, dicen algunas otras versiones, y la referencia es, por supuesto, al monte del Sinaí. Versículo 3 dice, entonces Moisés subió a, y en hebreo dice el Elohim, es decir, el Dios, y, y luego dice, el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y aquí, para entender bien, tenemos que explicar varias cosas. En primer lugar, Ha Elohim o el Elohim, literalmente el Dios, se subió a el Dios en castellano, lo correcto sería decir al Dios, nos dice que este era un- uno de los Elohim. ¿Y qué quiere decir eso? Es uno de los nombres que cuando se refiere a la divinidad, a la deidad, no está hablando de la persona de Dios como tal. En primer lugar, se puede referir al Elohim, que es la plenitud de los atributos, lo que nosotros en castellano conoceríamos como el Dios Todopoderoso. Pero que en hebreo se está refiriendo a un mensajero que está hablando de parte de Dios. Este es un Elohim. También se les ha llamado así en muchas partes de la Biblia y es alguien que ha venido a leer un mensaje de Dios. No es que Moisés haya subido a la montaña y allí en la montaña estaba Dios. Como ha enseñado el Evangelio, Dios vino al mundo, nadie ha visto a Dios, dijo Jesús en el capítulo 3 de Juan, y la primera vez que Dios vino al mundo fue cuando Él tomó la forma humana y vino por medio de una mujer, portando así el pecado del mundo. Así que este es un ángel, este es un mensajero, este es alguien que viene a leer un decreto de parte de Dios. ¿Y qué tipo de decreto es? Esto lo complementa el hecho que diga, y el Señor, que es el otro nombre, el nombre que se translitera al castellano como YHWH, que representa la justicia del Señor. Aquí lo que hay es un mensajero de Dios que está hablando de los atributos de justicia de Dios y en función de eso es que va a venir el mensaje. Aquí Dios va a hacer algo, un procedimiento legal. Dios va a establecer un procedimiento legal y eso se nos da a dos grupos de personas. En primer lugar, la referencia es a la casa de Jacob. ¿Qué es la casa de Jacob? Se refiere a los descendientes genéticos de Jacob, es decir, a todos los descendientes de sus 12 hijos que luego se van a convertir en las 12 tribus, recordando que José cede su lugar a sus dos hijos, mientras que Leví ya no se convierte en una tribu que hereda, sino una tribu sacerdotal. Y estos todos habían salido de Egipto. Dios hizo una preservación. Este pueblo es muy importante. Los descendientes genéticos de Abraham son muy importantes porque Dios les dio el encargo inicial de representarlo. Estos son la casa de Jacob. Pero es que justamente Dios ha llevado Jacob y a sus descendientes a Egipto con el propósito, perdón, de dar un testimonio para que luego exista una influencia sobre lo que se conoció en el capítulo 12 de una multitud mixta, en hebreo un Erab Rab, que no es otra cosa más que multitudes de personas que no tienen una genealogía, que no son un pueblo, que es lo que se conoce como gentiles, un poquito más adelante lo veremos,
que son personas que vienen de otros dialectos, de otras lenguas, pero que han visto a Dios obrar y que se le han pegado a la descendencia de Jacob, que se conoce como la casa de Israel. Y estos son aquellos que se conocen como los hijos de Israel. Eventualmente, los dos grupos se llegan a conocer como los hijos de Israel. Pero acá ahora mismo se está refiriendo a esta gente como los hijos de Israel. Ahora, no son en nuestra mentalidad hijos de Israel, porque no vienen de la descendencia de Jacob. Por eso está haciendo la separación. Pero es que Israel, más que ser el nombre solamente de Jacob, es el nombre del proyecto de Dios, el nombre que, en primer lugar, el Mesías, uno de los nombres del Mesías, que es Dios y que tiene por función incluir a un pueblo que está en su sola potestad de amar y en su voluntad de hacer. Pero, en segundo lugar, la palabra hijo en hebreo quiere decir más que un hijo genético, quiere decir, viene del verbo construir, del verbo edificar, y lo que está hablando es de una persona que viene y se somete, se adopta, se incorpora, se injerta a una familia. Y por eso es que los hijos de Israel son aquellos que entonces han salido y que están en el proceso de abandonar a sus dioses, que están en el proceso de dar su vida, de purificarse. Menciono un ejemplo, Caleb, que eventualmente ambos grupos llegan a conocerse exclusivamente como los hijos de Israel, por supuesto. Y aquí vemos a estos dos grupos que van a recibir un mensaje de parte de Dios, los herederos genéticos que son los responsables de portar las verdades y que a lo largo de la historia se han mantenido y hoy en día existen, incluso los podemos ver representados en la tribu de Judá, que está dispersa también en todo el mundo y que un gran número de ellos vive en el estado de Israel, por supuesto, pero es que esta es solo una tribu. Y luego están los hijos de, que es la casa de Jacob, y luego están entonces los hijos de Israel, que son los adoptados, que Dios quiere llamar y hacer pueblo, que ya están desde el inicio del pueblo presentes. Y esto es un testimonio que damos, porque muchas veces se lo piensa que cuando Jesús viene a la tierra y él empieza a salvar gentiles, esa fue una idea nueva, no es que ese siempre fue la misión que Dios tenía encomendada para los descendientes genéticos de Abraham, porque Dios le dio el pacto a Abraham, de tal forma que estos gentiles que se incorporan a partir del siglo I después del Mesías, ellos son los hijos de Israel, se incorporan a ese pueblo y lo vamos a ver y lo vamos a demostrar. Versículo 4 dice, ¿qué es lo que le va a decir ahora? Y esto es lo que señalamos. Los llama y les dice, esto es lo que quiero que anuncies. Esta es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. Y se va a anunciar a ambos segmentos de la gente que está aquí. ¿Y qué les dice? Verso 4. Ustedes, dice, han visto cómo los he traído, perdón, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Y este es un testimonio muy interesante. No lo quiero desarrollar hoy porque trae mucho, pero está diciendo a ambos grupos que Dios los sacó de una forma milagrosa, maravillosa, y que encima de todo, pues, los descendientes genéticos tenían que enseñarles a, a los gentiles que se están incorporando, los que son los herederos de Israel, voy a llamarle así, para distinguirlos, tenían que, lo primero que tengo que demostrarle es que Dios lo estaba sacando con una fuerza en su brazo y ellos llevaban un testimonio de celebrar eso que se conocía como Pesaj y que a partir de ahí tenían que comer panes no leudados. Y dice que los trajo como alas de águila. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, esto es un milagro, vamos a llamarle, de teletransportación que quiero mencionar este año, pero que cuando lleguemos a hacer el desarrollo del capítulo 12 lo vamos a explicar. Así que lo leemos. Dice, la gente, versículo 34 del capítulo 12 llevaba sobre sus hombros la masa. Y note, por favor, que esta masa aún no tenía levadura y sus artesas envueltas en sus manos. Verso 35. Los hijos de Israel hicieron conforme al mandato de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. El Señor dio gracia al pueblo, aquí los hijos de Israel,
son los genéticos, pero también ya empiezan a haber otros. Dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, quienes les dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Los egipcios representan el pueblo no llamado. Un tercer segmento allí. Versículo 37. Partieron pues los hijos de Israel a Ramsés y a Sucot. Usted tiene que ver que este es un desplazamiento de varios kilómetros que no se podía hacer, y esto lo menciono, no se podía hacer en el tiempo en el que se leuda una masa. Cuando usted a la masa, a la harina, le coloca agua, esto se leudará en menos de 20 minutos. Este trayecto de Ramsés a Sucot no se podía hacer en menos de 20 minutos. Y no solo vemos eso, dice que unos 700,000 hombres de a pie, sin contar niños, partieron con ellos. Versículo 38. También fue con ellos una gran multitud, aquí estamos viendo la multitud de toda clase de gente y sus ovejas y ganado en gran número. Este versículo 38 entonces ya nos está diciendo que en el capítulo 19 estos son los que están en el proceso de adopción, los que Dios quiere adoptar, que Dios ha llamado, que ha sacado con él. Pero ahora mire lo que quiero dejar en su corazón. Dice, de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron panes y leudaron, pero ya están en Sucot, ya no están en Ramsés porque no le había puesto levadura. No se había leudado, ya que cuando fueron echados los hijos de Israel no pudieron detenerse ni preparar comida. Y entonces hay un milagro, antes de que la masa se leudara, Dios los transportó de un lugar a otro de varios kilómetros por medio de alas de águila. Y solo eso quería aumentar. Versículo 5. Y ahora entramos y retomamos el tema del pueblo escogido. Ahora dice, les vas a hablar a ambos grupos. Tenga eso en mente. Tenga en mente que está hablando a dos clases de grupos, los descendientes genéticos de Jacob, de las tribus, y también la multitud esta mixta que le está empezando a llamar, una vez que le llama herederos de Israel porque están en un proceso de asimilación. Dice, ahora, y quiero que corrija esto, porque escucharán mi voz, así dice literalmente la Biblia, y guardarán mi pacto, serán para mí, dice la Biblia, posesión, modelo, prototipo entre todos los pueblos, porque para mí es toda la tierra. Es importante que expliquemos todo esto. En primer lugar, la mayoría de Biblias que yo consulté traducen esto condicionalmente. Si escuchan la voz, o si fielmente la escuchan, y si guardan mi pacto, esa es una condición. Pero aquí lo que vemos es una promesa, porque ha hecho una repetición tautológica aquí con el verbo escuchar. Porque escuchar, van a escuchar. Lo que está diciendo es que Dios va a causar que esta gente escuche. Quiero recordar con usted que el escuchar tiene en la Biblia, estoy hablando de la Biblia, tiene tres estaciones. Estamos hablando de atender, que podríamos traducir también como oír, es decir, wow, Dios está hablando. Número dos, entender lo que se está diciendo. Es Dios que me está hablando y entender lo que me está diciendo. Y número tres, actuar, obedecer. Eso es lo que quiere decir el verbo escuchar, verbo shema en hebreo, implica estas tres estaciones. Y entonces lo que Dios está diciendo aquí es que yo voy a causar que ustedes escuchen mi voz y voy a hacer que ustedes guarden mi pacto. Y entonces, dice, eso los va a catalogar en una postura que van a ser para mí una posesión. Pero antes de verlo, esto es lo que el Evangelio tiene en mente cuando Romanos 10:17 enseña. Así que la fidelidad es de oír, dice, o del Shema, del escuchar. Y el oír es a través o por medio de la palabra de Cristo. Así dice literalmente. Algunas versiones colocan Dios, pero ahí los manuscritos más antiguos dicen Cristo o Mesías. Por lo tanto, la fidelidad, que es la enseñanza de Dios para ser su pueblo, y todo está conectado acá. La fidelidad traduce en fe, pero fe en nuestros días es un ejercicio mental de creer. A eso no se refiere la Biblia. Aquí se está refiriendo a la fidelidad, que es un desempeño que Dios tiene para su pueblo.
La fidelidad es no solo el desempeño divino, pero la expectativa divina de Dios de que el pueblo se comporte como santo, porque Dios los está llamando a un tipo distinto de vida. Eso es fidelidad. Esta viene porque uno empieza a escuchar la palabra de Cristo. Solo viene por medio de la palabra de Cristo. Solo viene porque el Mesías empieza a convencernos. Y esto es maravilloso porque vemos que la Biblia está enviando solo un mensaje en el Testamento de los Antiguos y por supuesto en el Evangelio. Ahora, regresando a Éxodo, vemos que oír su voz es guardar su pacto, es decir, su testamento. ¿Y cuál es este? Este es el que Dios le dio a Abraham. Cuando uno llega a Jesús, uno entiende que Dios quiere ser el Dios de uno, ese es el pacto de Abraham, y que uno va a ser pueblo de Dios. Pero es que uno no viene de ser pueblo. Y por eso esa transformación dice que Dios hará que sean para Él por posesión. La mayoría de Biblias traducen, y voy a buscar la Reina Valera actualizada, porque esta lo ha traducido como serán para mí un pueblo especial, un pueblo escogido, etcétera, etcétera. Y entonces se piensa que el pueblo escogido es el de la genética, pero eso no es lo que la Biblia está diciendo y por eso estamos haciendo este desarrollo. La palabra que han traducido como tesoro especial o pueblo especial es solo una palabra, es gulá. Y gulá quiere decir la posesión de algo que se ha completado, algo que se completó, algo que está listo para funcionar. Por eso he colocado un modelo. Serán para mí, lo que Dios le está diciendo es, cuando ustedes escuchen, que es el proceso de atender, entender y hacer, que es la palabra de Cristo, por eso es que esto hay que hacerlo como un desarrollo y que es un proceso. Incluso en el siglo XX y XXI, que es los que nos ha tocado vivir, es un proceso en el cual no es que yo levanté la mano y yo digo, Cristo, no, es que a partir de eso es lo que sucede. Porque si fue por pura emoción y no se ve una evidencia en mí, entonces dudamos de que haya una transformación ahí. No, la gente oye el llamado de Dios y dice, yo recibo a Jesús como mi Salvador, pero ahora eso implica que voy a vivir como súbdito de Dios, como súbdito de Jesús, como que voy a entrar a formar parte de un pueblo, de un prototipo de pueblo, de un producto completado, de un diseño que está en su mente. Todo esto está escondido en la palabra Sgula, que es la palabra que han traducido como pueblo escogido. Porque lo que está queriendo decirles es que este va a ser un grupo de personas que van a ser el ejemplo de entre todos los pueblos. Ellos van a ser la luz de entre todos los pueblos. Ellos van a ser los que van a aportar cómo se comporta, cómo vive, cómo come, cómo duerme, cómo testifica a aquellos que Dios ha rescatado. Y esto entonces es lo que quiere decir pueblo escogido. Y luego Dios termina diciendo, porque para mí es toda la tierra. Yo quiero hacer ese desarrollo, es lo que Dios está diciendo. Y luego termina con el versículo 6 y dice el 6 y ustedes, ya siendo un prototipo, serán para mí un reino de sacerdotes y un gentil santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por favor, note el desarrollo. Dios les habla a los descendientes genéticos de Jacob, es decir, al pueblo eh, de las 12 tribus, los genéticos, pero también a la multitud que está en proceso de asimilación. Y les dicen, señores, ustedes van a escuchar, ambos grupos van a escuchar mi voz. Esa es una promesa. Cuando escuchen mi voz, cuando escuchen la voz de la salvación, la voz del Mesías, entonces ustedes van a ser para mí el prototipo, el ejemplo de lo que yo quiero hacer en la tierra. Ese es Israel. Ese pueblo prototipo es Israel, que viene de dos vertientes, que viene de una vertiente genética, pero también viene de una vertiente
no genética, que Dios, por su sola potestad, por su elección, va a estar llamando en todo el mundo, empezando con estas personas que llamó en Egipto. Porque yo, dice, la tierra es para mí, yo la escojo, yo la gobierno. Y es que la salvación se ha visto como que en primer lugar era solo para una vertiente, solo para los descendientes genéticos. Y por eso es que yo evito mencionar y relacionar esto con el Estado de Israel. Porque en el Estado de Israel hay todo tipo de personas, ¿verdad? Y esto es otra cosa distinta al nombre bíblico de Israel, porque finalmente, como lo mencionaba hace unos instantes, el pueblo de Israel, o los hijos de Israel, más bien dicho, se llegaron a conocer como el pueblo de los adoptados, el pueblo de aquellos que Dios estaba causando que escucharían la voz del Mesías para ser su pueblo y para Elohim, el Señor Adonai, ser el Dios de ellos. Y aquí ya deja de ser genético, porque por supuesto hay muchos descendientes genéticos que Dios ha llamado. Y en el primer siglo ellos eran la gran mayoría, pero poco a poco Dios también fue llamando entre todas las naciones y por eso es que eso nos llegó a nosotros. Y entonces es ahí que aterriza esta demanda tan maravillosa en el versículo 6 donde dice, la prueba de eso, el resultado, ustedes son mi pueblo prototipo, es que van a ser para mí un reino de sacerdotes y un gentil santo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el Evangelio encontramos esta explicación y es ahí donde quiero aterrizar. Pero para ir con el contexto correcto, en primer lugar, tenga usted en mente todo lo que se mencionó. Pero ¿qué es pueblo y qué es gentil santo? Porque ahí dicen nación santa, han traducido por ahí la palabra goy, es muy importante que la descifremos, que no se refiere a nación. Un goy es lo que en el Evangelio se conocía como un gentil, por eso he colocado ahí gentil, y que era considerado inmundo incluso para los apóstoles, que hasta Dios tuvo que darle una visión a Pedro de animales cuadrúpedos y ponerle una posición, decir, mira, vas a entrar en contacto con ellos. No es permiso para comerlos, es una visión para que entienda que puede ir a la casa de Cornelio, que es gentil, y darle testimonio porque Dios lo está alcanzando. Entonces, en el capítulo 10 de Génesis se ve el origen de los 70 pueblos originales. La palabra Am es la palabra que se traduce como pueblo en la Biblia y esto tiene una característica. En primer lugar, tienen idioma y en segundo lugar, tienen una identidad de pueblo y los 70 originales los encuentra ahí. De hecho, ahí están los griegos, solo que en la Biblia les llama Javán, los descendientes de Javán. Ahí están los filisteos. Pero luego, a raíz de las migraciones y a raíz de las multiplicaciones y a raíz de muchas cosas, hubo grupos de personas que no tenían identidad, que no tenían, incluso muchas de ellas llegan a adoptar los idiomas, otros idiomas. Y yo he de decir que Guatemala, el país de donde se origina esta transmisión, ni siquiera hablamos el idioma nativo de este país, sino que el idioma oficial de Guatemala es un idioma extranjero, es el castellano. Y nosotros no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes son nuestros antecesores, quiénes son nuestros ancestros. Nosotros somos un gentil es un grupo de personas que no tiene una identidad, que no sabe quiénes son sus ancestros y muchas veces ni siquiera han tenido un idioma propio. Entonces, poniendo todo esto junto, Dios está diciendo que es su pueblo, aquel que viene de dos vertientes, aquel que va a hacer que Dios escuche su voz, va a llegar a ser un pueblo de un reinado de sacerdotes. Y ahí mismo, esta es la promesa original, Dios quería que todo su pueblo, cuando se integrara ya en el desierto, fuera un reino de sacerdotes. Ellos fallaron en el pecado del becerro de oro y Dios designó a una tribu. Pero a partir de la venida del Mesías y que él acaba con el sacerdocio levítico, y este desarrollo lo hicimos en Hebreos,
A partir de ese momento, entonces Dios da un sacerdocio, es decir, un ministerio individual al creyente. Propósito le podemos llamar también. Pero luego dice que también Dios hará que sea un gentil santo, de tal forma que tanto el pueblo genético como aquellos que no sabemos de dónde llegar, Dios nos va a hacer un gentil en el futuro, es decir, una muchedumbre, pero la diferencia es que vamos a tener la identidad de la santidad de Dios. Por eso va a ser un gentil santo que escuchará la voz de Dios y que a su vez guardará mandamientos. Y esto es lo que tenía en mente el primer grupo de apóstoles originales, los únicos apóstoles originales, es decir, los que se encuentran en la Biblia a lo largo de Hechos. Me refiero a Pablo, me refiero a Pedro, me refiero a Jacobo, me refiero a todos ellos, pero que yo quiero leer la cita que Pedro hace, la conexión que Pedro hace, para que nosotros entendamos que esto solo está dándole una prueba a lo que la Torá ya ha dicho. El Evangelio lo que está haciendo es que, en primer lugar, trae luz, pero también se basa en lo que ya está escrito. Y veremos algunos, veamos tres versos. Dice el primera de Pedro 1:1. Dice Pedro, sepamos quién lo escribe, apóstol, es decir, enviado plenipotenciario de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No está hablando de expatriados como genéticos, sino como pueblo de Israel. Esto lo probará el último versículo que leeremos hoy. Pero antes de leer el 10, vamos a leer Primera de Pedro 2:9 para hacer la conexión importante. Dice así: pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son los expatriados, los deportados, los que están lejos de la tierra de Israel, que son gentiles. Son linaje escogido. Esta palabra linaje escogido es el intento griego de hablar de la palabra skula, pueblo prototipo. Y luego dice real sacerdocio, gentil santo. Lo que él está haciendo es que él está basándose en lo que la Torá ha escrito. Y luego dice, pueblo adquirido por Dios. Y da propósito, ¿qué significa ser pueblo ahora? Que somos gentil santo. Dios nos ha adquirido para anunciar las virtudes de aquel que su nombre es Jesús el Mesías, que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y ponga atención al versículo 10, porque ahora no deja duda quiénes son los expatriados y quiénes son a quienes se está refiriendo. Y dice, ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, eran gentiles, pero ahora son pueblo de Dios, o sea, gentil santo. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y todo este desarrollo entonces nos lleva a entender que Dios le dio un pacto a Abraham, se lo encargó a sus descendientes, pero el pacto de él era que Abraham iba a ser padre de multitud de gentiles. De hecho, así dice la Biblia, que Dios se encargaría de llamar en todo el mundo, incluidos los genéticos, porque a ellos pues tienen una gran ventaja y algo muy especial. Han sido portadores y guardadores de esto, pero que luego lo extendería. Y nosotros que no éramos pueblo, pasaríamos a ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Hoy, cuando alguien recibe a Jesús y empieza a exhibir la fidelidad de Él, empieza a caminar la vida cristiana, esa persona no ingresa a la iglesia universal, no, ingresa al pueblo de Israel. La congregación universal de los escogidos que estamos en todo el mundo somos el Israel, el prototipo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y eso nos pone en un buen lugar, pero en segundo lugar, hace que la escritura sea congruente. No hay una doctrina a esta doctrina que le llaman de sustitución. ¿Verdad? La iglesia no sustituye a Israel. Israel siempre fue y siempre se guardó gente, Dios, que Dios llamaba.
siempre hubo fieles para Dios, pero que ahora los llama por medio de la voz del Mesías. Bendito sea su nombre. La Torah es para nosotros. Toda la Biblia es para nosotros. El Evangelio la revela. Es solo un libro. Bendito sea el Señor. Somos el pueblo escogido de Él. Pues somos el prototipo de cómo Él, por medio de su fidelidad y por medio de su elección, va a llamar, va a cumplir sus promesas y nos va a hacer santos de acuerdo a su Torah, porque Él es santo. Un abrazo, espero que esto le ayude y le bendiga. Me he extendido un poquito más de lo que me gusta, pero esto tenía que compartirlo de la mejor forma posible. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.